Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las tertulias jurídicas que desde la Universidad Carlos III, en colaboración con la editorial Tirant lo Blanc, venimos realizando para debatir con ustedes y con nuestros contertulios temas de actualidad jurídica o de trasfondo jurídico. Hoy vamos a tratar uno de ellos, y bueno, si la palabra actualidad tiene significado hoy, en el día de hoy, probablemente esta lo tenga de mayor manera, sobre la justicia universal o la jurisdicción universal. Como sabrán, recientemente el Congreso ha aprobado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que altera de forma importante los parámetros sobre los que hasta ahora los tribunales venían actuando en esta materia de jurisdicción universal. Y para debatir de este asunto tenemos, como es habitual en estas tertulias, pues a los expertos más cualificados, que les paso a presentar. A mi derecha está doña Carmen Lamarca, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A mi izquierda, don Francisco Javier Anzuategui, que es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto Bartolomé de las Casas. Muchas gracias también, gracias, Javier. Y a la derecha del cuadro tenemos a don Marcelino Sesmero, que es juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid y portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Y con todos ellos, pues no nos queda más que pasar de las musas al teatro y les voy a pedir una primera opinión, si me parece, Carmen. Empezamos por este orden y con usted acerca de ese concepto, de su opinión del concepto y de la práctica procesal y material de la justicia universal. Muy bien, pues bueno, yo creo que con las polémicas que hay últimamente prácticamente ya todo el mundo sabe que el principio de jurisdicción universal, a mí me gusta más llamarlo así porque realmente es esto, es un principio de atribución de competencias que lo que hace es que permite al Estado perseguir y enjuiciar determinados delitos aunque no se cometan dentro de su territorio, que es lo que habitualmente hacen todos los Estados, que extienden su soberanía sobre el territorio y juzgan los delitos que se producen en ellas. Bueno, pues la idea de la jurisdicción universal, que es tan antigua como el principio de territorialidad, es una excepción a este principio y en los casos de delitos más graves, más extraordinarios, que afectan a los intereses de todos los estados, ahí es donde se permite su persecución donde quiera que se hayan cometido. La reforma, y esto es lo que últimamente se trata de combatir desde todos los sectores, lo que ha hecho yo creo que es defraudar este sentido de la justicia universal porque ha limitado este delito convirtiéndole en algo distinto, en un principio de personalidad pasiva, en otras cosas que yo creo que no responden al fundamento y al origen de este principio de justicia universal, que no atiende a la nacionalidad de las víctimas ni al lugar de los hechos, sino a que sean casos especialmente graves. Hablaba de jurisdicción, tenemos a un juez entre nosotros. Marcelino, ¿qué es esto de la jurisdicción universal? ¿Cómo la trabajamos aquí? Bueno, yo creo que lo que está en crisis no es tanto la justicia universal como concepto, que desde luego ya desde el propio Francisco de Vitoria, que da nombre a nuestra asociación, y su famoso conflicto con los justos títulos, ya de la época de la conquista de América, ya se dedujo incluso entonces por Francisco de Vitoria, o así se ha interpretado, de que no predominaban los intereses nacionales que se alegaban para justificar la conquista de América, sino que era precisamente la violación de los derechos individuales, en concreto de los indios, lo que justificaba la propia intervención del Estado en aquellos delitos que se cometieran o en aquellas infracciones que se cometieran en América. Desde aquel entonces, estos últimos 500 años, hemos ido avanzando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los protocolos de Nuremberg y a partir de ahí con las distintas convenciones, y la justicia universal es algo más que un concepto. Lo que ha empezado a estar en crisis, y no solo en España, también en algunos países europeos, que a la luz también de algunos conflictos y algunos casos sonados que han tenido en cada uno de ellos, han ido limitando lo que es el aspecto jurisdiccional, la jurisdicción. Hasta dónde llega la jurisdicción de cada país o cada Estado miembro de esos convenios o de cualquier Estado en la persecución de los delitos, sobre todo de los delitos llamados de segundo grado.
de primer grado, porque los delitos de segundo grado, trata de blancas, desaparición de menores o corrupción de menores, nunca ha habido ningún conflicto en cuanto a materia de jurisdicción universal. El conflicto empieza con los delitos de primer grado, por así llamarlo, que lo han llamado así, con respecto a los delitos de genocidio o lesa humanidad. Y aquí el conflicto se plantea ya en algo que ya el propio Francisco de Vitoria más o menos lo tuvo en cuenta, y es la conexidad o el elemento de conexión con el interés nacional. Y ahí es donde no hay una correspondencia y sí hay una colisión entre los principios de justicia universal y la propia jurisdicción universal que se pretende, sobre todo con la reforma últimamente de la Ley 1/2014. ¿Por qué? Porque la justicia universal y por lo tanto la jurisdicción universal solo se entiende desde el punto de vista del interés común de la comunidad internacional en la persecución de unos delitos que se entiende que son flagrantes y que atentan contra la propia dignidad humana y la esencia de la humanidad. Y por lo tanto el elemento de la conexidad nacional o el interés nacional, digamos que choca precisamente con el propio concepto de justicia universal. Tal es así que en este país, en España, ya este planteamiento se hizo con una reforma de la propia ley orgánica del artículo 23 en el año 2009, a la luz de dos sentencias, una del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Constitucional, donde precisamente chocaron ambos tribunales. El Tribunal Supremo estableció precisamente en el caso de Guatemala, ya conocido en cuanto al genocidio de los indios de la cultura maya y el famoso asesinato de Yacuría y demás jesuitas, estableció nuestro Tribunal Supremo de que el interés nacional era el preponderante y por lo tanto había que tener en cuenta esa conexión que había o existía respecto de los jesuitas asesinados, pero que no existía respecto de la persecución del resto del genocidio de los indios mayas. Sin embargo, este criterio del propio Tribunal Supremo se vio totalmente es contradictorio con una sentencia poco tiempo después del Tribunal Constitucional, donde precisamente ponía en cuestión este criterio del interés nacional y establecía precisamente el interés común, la dignidad humana y la persecución de estos delitos donde la comunidad internacional, desde luego, y los valores de la comunidad internacional y el interés común son los que han de preponderar. Y la reforma del 1/2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que hace precisamente no solo es establecer el interés nacional como un elemento preponderante de la justicia universal, sino que además lo restringe de tal manera que lo hace prácticamente imposible la persecución de estos delitos, sobre todo de genocidio y de lesa humanidad, porque no lo hace, sin embargo, con el terrorismo y con otro tipo de delitos. Javier, justicia, jurisdicción, un poco de todo. Yo creo que el tema es interesante tanto desde el punto de vista práctico, porque hay asuntos en los juzgados, hay masacres, hay violaciones evidentes de derechos, pero también desde el punto de vista teórico, desde el momento en que la solución o el enfoque que se le dé a la cuestión de la justicia o de la jurisdicción universal supone reformular determinados conceptos o un determinado discurso sobre los derechos. Es decir, apostar o no por la jurisdicción universal implica mantener una u otra visión en relación con la universalidad de los derechos. Es decir, afirmar que los derechos son universales no solo es una cuestión retórica, tiene también su trascendencia política, tiene también su trascendencia jurídica, y desde este punto de vista la universalidad de los derechos implica mecanismos universales de reconocimiento, de protección y de persecución en relación con los derechos humanos. En segundo lugar, y nos obliga también a reformular el concepto de soberanía. Es decir, ya no se puede seguir hablando de la soberanía desde un punto de vista clásico o tradicional. Una determinada manera de entender la soberanía de los Estados en el ejercicio de su derecho penal, en la aplicación de su derecho penal, es evidentemente incompatible con tomarse en serio el discurso de la universalidad de los derechos. Y en tercer lugar, yo creo que también es un buen escenario, un buen laboratorio en donde nosotros nos podemos plantear hasta qué punto la realpolitik, es decir, la intervención del poder político en determinadas ocasiones y en determinados contextos influye de manera muy evidente, demasiado gráfica, en los estados a la hora de reformar determinadas legislaciones o a la hora de poner en marcha determinadas políticas, determinados compromisos en definitiva con los derechos. Bueno, pues conocida esta primera opinión, si les parece vamos a escuchar también las opiniones de la calle. Hemos recogido unas cuantas opiniones
fundamentalmente entre personas jóvenes, entre estudiantes de esta Universidad Carlos III, y bueno, pues les invito a que les escuchemos y también reflexionemos sobre esas opiniones, bueno, quizás menos expertas, pero a lo mejor también muy pegadas, ¿no? Muy pegadas a la realidad. Hemos preguntado a los estudiantes del campus de Getafe de la Universidad Carlos III acerca de su opinión sobre la reciente reforma legal que, impulsada por el Gobierno, ha aprobado el Parlamento para limitar la justicia universal o la jurisdicción universal, la capacidad de los tribunales españoles de juzgar determinados delitos contra los derechos humanos, de lesa humanidad, de genocidio, etcétera. Estas han sido sus respuestas. Nosotras estamos estudiando Derecho y bueno, yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque me parece que debería ser justicia universal y el propio nombre indica que tenemos que poder enjuiciar más casos aparte, o sea, sobre los derechos humanos, sobre derechos que le corresponden a todo el mundo, que sean argentinos, chinos, polacos o españoles. Pero también creo que, por otro lado, hay intereses que no le convienen al Estado tener problemas con Argentina, con Chile, con el resto de... O sea, nosotros no nos gusta que juzguen a los nuestros en otros países, nos quejamos, pero en cambio, o sea... No se puede. Eso, no nos gusta que juzguen a los nuestros en otro país, pero sí queremos juzgar a los de otros países. Por ejemplo, la matanza del Tíbet, todo eso. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿por qué tenemos que juzgarle nosotros a ellos? O sea, es muy complicado, yo creo. Bueno, yo creo que idealmente está muy bien que se puedan perseguir a través del Estado español todos los crímenes que se cometen en el extranjero, pero a veces entra en conflicto con intereses nacionales y con, por ejemplo, derecho diplomático, y a veces es posible que sea necesario limitarlo para no generar conflictos internacionales A ver, a mí me parece que además, en el concreto caso de España, que ha estado enjuiciando casos de bastantes otras jurisdicciones, es un poco hipócrita a veces que, por ejemplo, cuando Argentina nos quiere abrir el tema del franquismo, luego no lo dejemos, porque entonces estamos diciendo que nosotros podemos juzgar a cualquiera, pero nadie nos puede juzgar a nosotros. Entonces, o se define muy bien y hay unas reglas muy fáciles para que todo el mundo las acate, o al final es lo que dice él, va a crear problemas diplomáticos y a nivel nacional. Entonces, yo creo que, sinceramente, sí que tiene que haber una posibilidad de hacerlo, pero no desde las instancias de un único Estado, sino, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Claro. Tiene que haber cierta reciprocidad. Si nosotros podemos juzgar los crímenes de otros países, pues debe ser igual hacia los crímenes que cometan nacionales nuestros y viceversa. Claro. O sea, personalmente supongo que los derechos humanos debe ser, digamos, lo más importante que podemos tener a nivel, pues todo lo que puede esperar, ya tanto a nivel ciudadano como a nivel de parlamento, a nivel de país, pero también supongo que siempre respetando la soberanía nacional. No sé, me parece un poco el neocolonialismo de intentar acabar con cualquier límite a la soberanía nacional de cualquier país, pasando por encima cualquier limitación o cualquier voluntad que pueda tener un pueblo. Me parece que lo primero es respetar la voluntad de un pueblo, y si eso está representado en el Parlamento, me parece que lo normal sería, pues eso, el límite de la soberanía nacional, siempre partiendo, bueno, de que los derechos humanos, obviamente todos queremos que se cumplan. Pero... Sí, yo iba a decir más o menos lo mismo. Bueno, pues yo desde aquí aplaudí primero al juez Pedraz por no cerrar el caso del cámara de Telecinco fallecido, y creo que limitar la justicia universal es simplemente destrozar el Estado de Derecho, y creo que simplemente es un paso atrás a hace 40 años, y creo sin duda un paso atrás de la sociedad. Sí, yo pienso que realmente el nuevo cambio que se está proponiendo va a afectar de manera negativa a todos los intereses mundiales, porque si analizamos el caso Couso o si analizamos otros casos que hemos visto hasta ahora, nos podemos dar cuenta de que efectivamente se trata de amiguismos diplomáticos. Entonces ahora mismo pues no se quiere juzgar o no se quiere intentar meter en terrenos pantanosos, precisamente por las alianzas que se pueden perder o que se pueden ver dañadas. Y realmente yo, que por ejemplo estoy estudiando desarrollo, esto nos viene muy grande a las personas que realmente queremos hacer algo a nivel internacional. Si una persona como Couso está trabajando y está ejerciendo su función en otro país y ha sido atentado y nadie lucha por
porque se juzgue ese crimen de guerra, ¿por qué no? ¿Qué impide a Estados Unidos o a otros países poderosos el atentar contra mí en un futuro, cuando yo pueda estar ejerciendo mis funciones profesionales? O sea, yo creo que esto de la justicia universal, por lo menos en España, que vivimos en democracia, debería perseguirse más, yo creo. O sea, que deberíamos tener implantado también en la Constitución los principios de la justicia universal, yo creo, vamos. Sí, la verdad que muy mal, porque reduce pues, las posibilidades de poder enterarnos de casos que son muy importantes, como lo que han pasado aquí en España, como lo de José Couso, que yo creo que fue bastante importante y no se le ha dado la repercusión que debería haberse dado. Y que además España ha sido un país pionero en jurisdicción universal en casos como el de Guatemala o con Pinochet, y no sé, realmente es una lástima que se quite ese poder a los tribunales de un país civilizado que yo creo que en términos de justicia sí que funciona. Y es un poco hortera que a estas alturas del siglo XXI se esté negando la posibilidad de defender derechos en otros países cuyos tribunales pues tal vez sean menos independientes o bueno, simplemente no estén interesados en perseguir ciertos delitos. Pues ahí lo tienen ustedes, opiniones bastante razonadas, con mucho fundamento, que nos han dejado aquí en la mesa, bueno, pues bastantes bolas que jugar, ¿no? Una de ellas, alguien apuntaba, eran esos amiguismos diplomáticos, es decir, estamos hablando, cuando hablamos de justicia universal, bueno, pues de una mezcla de filosofía, derechos, buenas intenciones, ciencia política, diplomacia, leyes, o hablamos de cosas más concretas y más tangibles. Como la pelota es para ustedes, pues yo se la dejo, cualquiera que quiera empezar a jugarla. Javier. Bueno, yo creo que en este punto, como en otros muchos ámbitos jurídicos, las dimensiones jurídicas están mezcladas con las dimensiones políticas. Cuando nosotros desarrollamos un determinado discurso en relación con los derechos, ese discurso de ninguna manera es neutro, implica modelos de organización social, implica situarse en uno o en otro lado en relación con determinados valores, es decir, en relación con los derechos no existe la neutralidad. No existe la neutralidad. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que cuando nos planteamos estos problemas, hay derechos que están en juego, están los derechos de las víctimas al reconocimiento, está el derecho a la justicia, está en juego el derecho a la tutela judicial, está en definitiva en juego el derecho a que tus derechos sean reconocidos. Implica también una determinada visión de la universalidad de los derechos. ¿Qué son los derechos universales? La universalidad de los derechos es solo una cuestión retórica que se queda en las declaraciones, o de ahí se derivan necesariamente consecuencias prácticas en relación también con los mecanismos de persecución de determinados delitos en relación con los derechos, y evidentemente esto está en conexión con un discurso político. Antes hablábamos en la entrada, hacíamos alguna alusión en relación con la soberanía, en relación con los derechos, es decir, hablar de derechos, tomarse en serio la universalidad de los derechos, implica renunciar a una manera tradicional de entender la soberanía. Se puede decir que la jurisdicción universal tiene algo de excepcional, pero tiene algo de excepcional no porque suponga una excepción a la soberanía, sino por la excepcionalidad de la gravedad de los crímenes, de la gravedad de los atentados a los derechos. Hombre, yo creo que efectivamente, vamos a ver, lo óptimo es que los delitos se juzguen donde se cometieron, porque además del problema político, que por supuesto la jurisdicción es una cuestión política, es también una cuestión de garantías. Las pruebas están donde se han cometido los delitos, por eso lo ideal es que allí se realice la administración de justicia, pero lo que ocurre es que hay muchos casos que no se puede o no se quiere realizar esa administración de justicia. Pues por ejemplo, típicamente aquí en la mayoría de los casos, en esos delitos de primer grado, porque es el propio Estado el que comete esos delitos, luego no estará dispuesto, como es lógico, a juzgarse a sí mismo. Entonces, o otro Estado, o la Corte Penal Internacional, que también se basa en un criterio similar de justicia universal, es el que asume esa defensa, o desde luego esto nos conduce a la total impunidad. Por eso surgen las jurisdicciones nacionales también, para tapar esos huecos.
Huecos que siguen existiendo, pues porque, por ejemplo, la Corte Penal Internacional no lo han ratificado muchísimos países, sobre todo los más poderosos, ni China ni Estados Unidos, que son los que nos han planteado aquí el conflicto por la jurisdicción universal, precisamente. El caso Tíbet, el caso Gaza con Israel, el caso Couso con Estados Unidos, los vuelos de la CIA, el caso El Salvador, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos donde precisamente se sabe que no se va a poder juzgar a esas personas o se va a hacer unos juicios totalmente fraudes, que no van a ser serios, como ocurrió en el caso de los jesuitas en El Salvador. Y luego también la Corte Penal Internacional, como es lógico, no puede enjuiciar los hechos cometidos antes de su entrada en vigor. Luego también ahí tenemos una limitación y la jurisdicción universal es la única que puede venir a paliar. Pero yo entiendo que la jurisdicción universal siempre tiene que jugar con carácter supletorio para aquellos casos en que no se pueda o no se quiera, porque efectivamente las garantías de que las pruebas se realicen en lugar de los hechos pues tienen que ser prioritarias. Y de hecho, por ejemplo, la propia Corte Penal Internacional establece que es una corte complementaria, que es una justicia complementaria. Señor juez, es un poco hortera que no puedan los jueces españoles, como decía uno de nuestros estudiantes, enjuiciar estos casos de lesa humanidad. Bueno, fíjate, cuando yo estudiaba Derecho Internacional Público, allá hace ya 35 años, al año siguiente de publicarse la Constitución, en el año 79, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es eso del derecho internacional? Y el catedrático que entonces teníamos siempre decía, en aquella época, que claro, que el derecho penal internacional es un derecho, el derecho internacional en sí, es un derecho en construcción, puesto que era el único derecho que, salvo excepciones y siempre por consentimiento de la comunidad internacional, no tenía sanción posible. Y por lo tanto la aplicabilidad del derecho internacional dependía de los Estados. Y claro, cuando ya depende de los Estados, esto evoluciona mucho de hace 35 años para acá, pero sin embargo esa propensión a que sean los Estados los sujetos aplicadores del derecho internacional provoca que ciertos principios impidan que efectivamente la jurisdicción internacional tenga una claridad como debería de tener, sobre todo para proteger los derechos fundamentales tan gravemente violados. Ahí está el principio de la no injerencia, que es un principio político, el principio que existe en muchos estados de la inmunidad del jefe del Estado, cuando es el jefe del Estado el que es acusado por parte de algún delito de genocidio o de lesa humanidad. También está el principio del uso desmedido, que se dice que es el que está en fundamento de la ley actual española, del uso desmedido de la justicia universal, que pueda causar conflictos diplomáticos. Por lo tanto, aunque hemos avanzado mucho en los últimos 35 años, desde aquella vez que aquel catedrático me dijo que era un derecho inaplicable porque no tenía sanción de ningún tipo, salvo consenso internacional, sin embargo, la tensión entre las pretensiones de justicia universal y jurisdicción universal y la política y la discrecionalidad de los Estados a la hora de proteger estos derechos, lógicamente es una tensión no resuelta y que posiblemente tardará muchos años en resolver, si es que se resuelve. Por lo tanto, a lo único que tenemos que estar, y ahí voy a la pregunta sobre si podemos o no podemos los jueces aplicar el derecho, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si bien hay algunos convenios donde establecen no tanto la obligatoriedad de los Estados de perseguir este tipo de delitos, existen otros, sobre todo el cuarto convenio de Ginebra y también el propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde sí se establece la obligatoriedad de perseguir estos delitos. Y claro, cuando ya hablamos de que un Estado forma parte de un convenio y ha firmado y ha ratificado ese convenio que obliga al propio Estado, y el Estado no solo es el gobierno, el ejecutivo, sino también es el legislativo y lo es el judicial como poder del Estado, el poder y los jueces como miembros de ese poder judicial como Estado están obligados a cumplir ese convenio mientras no se denuncie. Y por lo tanto es el motivo por el cual el juez Pedraz, precisamente en el tema Couso, ha esgrimido precisamente el cuarto convenio de Ginebra, porque es el que de forma más clara establece de forma taxativa la obligatoriedad de perseguir. Y por lo tanto, si ese convenio está firmado y según nuestra Constitución los tratados internacionales tienen el carácter de ley en nuestro ordenamiento jurídico y además de una ley cuasi constitucional, puesto que por encima de ella no puede haber nada más que la propia Constitución y los propios convenios internacionales firmados, lógicamente los jueces españoles tienen la obligación de aplicar dichos tratados en lugar de aplicar las leyes cuando estas leyes internas colisionan lógicamente con esos tratados. Estamos, por lo tanto, ante un conflicto de leyes o un conflicto de normas que solo se puede solucionar con la interpretación que tienen los tribunales españoles, que es una labor encomendada por la Constitución a los propios jueces y tribunales.
Y desde luego lo que no puede hacer un legislador es establecer por su cuenta y por ley, como lo ha hecho el legislador actual por disposición transitoria, nada menos que el sobreseimiento de las causas existentes, que lo que encubre en realidad es una amnistía, proscrita totalmente por la Constitución española, puesto que lógicamente por ley sobreseer causas solo se ha hecho por amnistía y la amnistía ya no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. Si les parece, por concretar los efectos, ¿no?, de esta reforma, que aunque tiene un gran calado y una gran importancia, es materialmente muy corta, ¿no? Es la reforma de un artículo, un punto de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esa famosa disposición transitoria que casi es la que más polémica jurídica ha creado, más que la propia resituación de la capacidad procesal en estas cuestiones, ¿no? Tomando el guante de lo que decía Marcelino Sesmero, ¿es una injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial obligar al juez por ley a sobreseer una causa? ¿No es esto una materia reservada al propio ejercicio jurisdiccional? Yo creo que hay dos cosas interesantes. En primer lugar, la reivindicación del papel del juez como poder del Estado, es decir, el juez es Estado. No por casualidad, el único poder del que se habla en la Constitución es el Poder Judicial, y de manera que en determinadas ocasiones, pues posiblemente los jueces tendrán la responsabilidad jurídica, política y moral también de suplir las carencias, las ausencias o los desprecios en relación con los derechos que otros poderes puedan llevar a cabo. Y luego también hay otra cosa interesante que posiblemente salga en la conversación, pero que si me permitís la adelanto, el tema del procedimiento que se ha utilizado, un procedimiento de urgencia en donde no se ha escuchado ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General, ni al Consejo Fiscal. Hombre, parece que un Estado democrático que a priori debería presentarse con un cierto compromiso en relación con los derechos y en relación con el derecho internacional de los derechos, no debería estar dispuesto a reformar una materia como esta tan rápidamente. Vía express. Sí, había tres cuestiones: el tema de cómo se ha realizado la reforma, o sea, la vía formal; el tema de la famosa disposición transitoria, que además es impresentable porque no nos dice ni qué tipo de sobreseimiento, ni quién aplica el sobreseimiento, ni cómo se aplica, y obviamente es un tema que hay que ir caso por caso. Sí, es directamente. Yo creo que tú has estado muy acertado en decir efectivamente que es una amnistía encubierta por las buenas. Y luego está el tema, lo que pasa es que ahí no todo el mundo ha hecho lo mismo. Unos han optado por seguir para adelante, como Santiago Pedraz, o como por ejemplo hoy Velasco en el caso de Yacuría, que ha dicho que efectivamente no sigue por lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad, pero sigue por terrorismo de Estado, porque es muchísimo más amplia. Y luego, bueno, está siempre la vía de la cuestión de inconstitucionalidad que pueden plantear, por supuesto, los propios parlamentarios o judicialmente sobre la ley por un derecho como es el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, porque yo creo que efectivamente la limitación ha sido tanta que nos hemos quedado a ese nivel sin poder ejercitar ese derecho, o sea que por cualquiera de esas vías. Pero yo desde luego estimo que el propio juez, máxime el juez de la Audiencia Nacional, es el que debe en estas causas aplicar directamente el derecho y seguir con las causas. Efectivamente nos encontramos ante diferentes, un poco a un momento de confusión, ¿no? Imagino que además entre los propios jueces pues se generará esta sensación, ¿no? Si hay que elevar una cuestión de inconstitucionalidad, si no es necesario, si es necesario solo un poco. ¿Cuál es su opinión acerca del procedimiento, ¿no?, que deben seguir los jueces ahora cuando, bueno, pues les llega un caso de este sujeto a la jurisdicción universal y, bueno, ahora qué hacemos con él, ¿no? O todavía esto es controvertido, ¿no? Jurídicamente es controvertido. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta esencialmente un factor, y es que aunque teóricamente, en el plano estrictamente teórico y dogmático, el juez de instrucción de la Audiencia Nacional podría perfectamente seguir con los procesos judiciales abiertos e incluso abrir unos nuevos, si así se plantearan, el problema se suscita de cara al enjuiciamiento, porque en un país como España, pero en general en un país democrático, las garantías de los derechos de los ciudadanos, la presunción de inocencia y un proceso justo y adecuado donde el propio imputado sepa las normas por las cuales se les va a juzgar y por lo tanto
deba soportar la condena, en el caso de que las pruebas indiquen que así deba ser, requiere de una clarificación. Lógicamente, cuando estamos en una controversia entre una ley orgánica que establece esas limitaciones prácticamente que impiden la persecución de los delitos y los propios tratados internacionales, en especial el Convenio de Ginebra y el propio Pacto Internacional que crea el Tribunal Penal Internacional, lógicamente se requiere de una clarificación, sobre todo de cara a la realidad de que los posibles juicios tengan las garantías debidas. Y por lo tanto se impone necesariamente plantear la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. El hecho de que haya algunos jueces que no lo hayan hecho es porque también los casos son diferentes. No olvidemos que puede haber casos donde efectivamente, incluso desde el punto de vista del derecho comparado, la limitación puede ser discutible pero acertada. De hecho, en Francia, en Austria, en cualquier otro país de nuestro entorno, hay limitaciones al ejercicio de la jurisdicción universal y, por lo tanto, en aquellos casos donde, por ejemplo, no haya ciudadanos españoles, pues podría, en ese sentido, poder estar más justificada esa limitación. Digo que podría justificarse, no que yo la justifique, ¿no? Pero desde luego hay otros casos donde efectivamente, cuando hay un ciudadano español que está interesado como víctima, desde luego no cabe plantear otra cuestión que la cuestión de constitucionalidad y aplicar los tratados internacionales, porque además incluso estaríamos violando un principio que es la tutela judicial efectiva. Un ciudadano español, por el hecho de que haya sido sujeto de delito en un país extranjero, país que no le juzga, que no interviene, que no persigue ese delito, no puede dejar esa conducta impune el Estado del cual emana esa ciudadanía, que es en este caso España. Los ciudadanos españoles tienen que estar protegidos allí donde estén, y esto que aquí lo decimos y parece una tontería, y que la ley orgánica y la reforma que ha hecho el gobierno actual no la ha tenido en cuenta, desde luego no se plantearía en los Estados Unidos y Norteamérica, donde cualquier ciudadano norteamericano que sufriera un atentado de este tipo en un conflicto bélico o en un conflicto civil que diera lugar a cualquiera de los delitos que hemos llamado antes de primera categoría, genocidio, lesa humanidad, torturas, etcétera, etcétera, desde luego que en Estados Unidos lo perseguiría y haría todo lo posible, primero por la vía diplomática, que es lo primero que haría, por supuesto, para eso es la primera potencia, pero luego acudiría, si es necesario, a la vía judicial y jurídica, y por lo tanto no es de recibo desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, que un ciudadano español quede desprotegido y que no tenga la tutela judicial efectiva. Y en este sentido, por lo tanto, los jueces, que somos muy celosos precisamente de la tutela judicial efectiva, por lo menos la mayoría, vamos a aplicar los tratados internacionales en la medida de que precisamente esos tratados son derecho interno español y como derecho interno español facultan a perseguir este tipo de delitos en general, y mucho más cuando se trata de un ciudadano español. Hay un elemento que también decían nuestros invitados que han participado a través de estos testimonios, que es el de reciprocidad, ¿no? Y también un concepto que muy propio también de las relaciones diplomáticas y del derecho internacional. ¿Es necesario, existe de verdad ese concepto, hay que aplicarlo? O bueno, aquí cada uno puede tener más o menos manga ancha con la ejecución o con el planteamiento de la jurisdicción universal. Hombre, la reciprocidad se exigía antes, ¿verdad?, en todos los procesos de extradición, etcétera, pero precisamente en ese modelo global de estar integrados en la Unión Europea, etcétera, se ha prescindido del criterio de la reciprocidad. Además, la reciprocidad solo tiene sentido en el ámbito bilateral, claro, entre dos estados, pero no tiene ningún sentido en el ámbito multilateral, porque entonces la reciprocidad es imposible, es decir, eso es un principio bilateral, nunca multilateral. Yo además creo que hacer depender la tutela judicial efectiva de la existencia de una relación de reciprocidad es dejar a los ciudadanos en un grado de indefensión bastante difícil de admitir, ¿no? Claro, no todo el mundo tiene el mismo sistema de protección de los derechos y entonces es muy difícil que pueda existir en términos absolutos o en términos relativos. Sobre todo porque la decisión sobre la existencia de un mecanismo de reciprocidad al final es una decisión política, sí, que depende de un conjunto de intereses, de contextos, de relaciones que deberían estar más allá de la protección de los derechos. Hay otras fuentes o otros sujetos políticos que dicen que en el fondo también esto de la jurisdicción universal no deja de ser una cosa de occidentales.
Es decir, claro, cada uno tenemos nuestra cultura, en fin, nosotros estamos muy desarrollados, pero no podemos medir a todo el mundo por lo mismo, porque, bueno, oiga usted, pues a lo mejor en Burundi pues tenemos otras costumbres, y claro, nos están ustedes imponiendo su cultura, y no estamos muy de acuerdo. No sé si comparten o no esta otra visión, ¿no? El derecho internacional siempre ha tenido la acusación de que era primero un derecho de vencedores sobre vencidos, como fue el famoso juicio de Nuremberg, un derecho que solamente las grandes potencias que han vencido los conflictos aplican a los que la han perdido, y por supuesto un derecho de los países ricos sobre los países pobres, es decir, a quien estamos enjuiciando, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, precisamente porque los grandes estados no han suscrito esa Corte Penal Internacional. Pero yo creo que lo que hay que poner el énfasis y la atención es en el tipo de delitos que se están enjuiciando o en la protección de los derechos que se está realizando, que efectivamente se da mucho más en algunos casos que en otros, pero que no discrimina. Por ejemplo, nosotros hemos ido contra Estados Unidos en el caso Couso o en el caso vuelos de la CIA, o sea, contra Israel en el caso Gaza, directamente. Por supuesto, en el único juicio que se ha llevado a cabo en nuestro país en virtud de la aplicación de este principio fue el caso Silingo, en el que yo participé ejerciendo la acusación, y efectivamente era el caso de Argentina, un capitán que secuestró, torturó y practicó los tristemente famosos vuelos de la muerte, Argentina, Chile, o sea que tampoco son países tercermundistas precisamente, pero bueno, sí, hay de todo. Yo creo que hay varias cuestiones. El tema del occidentalismo no es un tema que hay que afrontar de una u otra manera cuando se habla de la universalidad de los derechos, de la vinculación entre derechos fundamentales o derechos humanos y un determinado concepto de democracia o determinados modelos de organización social, jurídica y política. Está también el problema de la identificación de los valores, de esos intereses compartidos, comunes, en los que todos nos ponemos de acuerdo y sin los cuales no podemos hablar de universalidad. Es decir, yo creo que es un concepto complejo, un concepto desafiante desde el punto de vista teórico y práctico, pero no por ello tenemos que dejar de hablar de universalidad de los derechos. Y luego también es cierto que llama mucho la atención el hecho de que al legislador se le ocurra revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2009 y ahora, no cuando se plantea el problema de Yacuría o de Guatemala, sino cuando se plantea el problema de Israel, de Estados Unidos o de China. Es decir, eso también es algo que hay que interpretar o hay que conocer a la hora de interpretar por qué de repente una reforma de una ley orgánica por el procedimiento de urgencia. Claro, porque cuando se pidió y se detuvo a Pinochet en Londres, claro, parece que fue un aplauso nacional e internacional. Todo el mundo estaba encantado con lo que suponía aquella medida y no hubo ningún problema, pero claro, ha sido tocar determinados estados y el problema ha empezado a ser más grave. Claro. Es que tenemos un problema, que es un problema de difícil resolución, porque claro, en un proceso de globalización como el que estamos inmersos ya desde hace 500 años prácticamente, desde que se descubrió América, se puede decir que empezó el proceso de globalización. El propio Francisco Vitoria y Bartolomé de las Casas se planteaban ya la potestad o la legitimidad precisamente del Estado español o de la corona entonces de Castilla en ese proceso, precisamente porque entonces decían de que ni la cultura ni la religión eran las mismas y por lo tanto no se podían aplicar los mismos valores. Efectivamente, desde el punto de vista de algunos países, sobre todo de Oriente, tanto lejano como próximo, y países musulmanes, no entienden mucho de los valores constitucionales y democráticos, y sobre todo de lo que es la filosofía de los derechos fundamentales hemos aplicado en los últimos 200 años a partir de la Revolución Francesa y la Ilustración. ¿Por qué? Porque esencialmente el derecho, tal y como hoy lo entendemos a nivel mundial, es de creación romana, es el derecho romano, con las modificaciones y adaptaciones a lo largo de la historia que lógicamente han requerido. Y la construcción democrática y jurídica constitucional nace en la Revolución Francesa y en Norteamérica, y por lo tanto todas las construcciones sobre los valores fundamentales, los derechos fundamentales, son construcciones desde la perspectiva del ámbito jurídico occidental de base romana y germánica, y por lo tanto para los chinos,
para los japoneses, que lo han asimilado ya a partir de ser perdedores en la Segunda Guerra Mundial, para los indios, para los países musulmanes y para gran parte de los países de Asia, les resulta muy difícil hoy en día asimilar desde el punto de vista de su cultura ciertos valores que ellos no entienden. De ahí la dificultad que existe en la mayoría de estos países precisamente en construir estados democráticos. Y de esa dificultad es donde nace todos los problemas en esos países de guerras civiles, de conflictos bélicos y, por lo tanto, de infracciones de los convenios internacionales firmados, por tortura, genocidio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que es un derecho occidental. Desgraciadamente lo es porque Occidente es el que ha creado el derecho tal y como hoy se ha impuesto a nivel mundial. No lo ha creado China, que pudo haberlo creado, que pudo haberlo hecho y tuvo facultades para hacerlo durante prácticamente todo el siglo XVI, donde podía haber sido la potencia predominante, pero eligió el aislamiento. A partir de ese momento, la revolución industrial y los descubrimientos hechos desde Europa han provocado que el mundo hoy se ha visto con ojos occidentales y que esos ojos occidentales han vislumbrado el derecho, han vislumbrado los derechos fundamentales de la persona, han vislumbrado la democracia, que no olvidemos que nace en Grecia, no nace en Persia, y por lo tanto eso es un problema que tenemos que solucionar y que resolver. ¿Cómo hacerlo? Pues ahí se escapa del ámbito jurídico y jurisdiccional y del ámbito casi dogmático para entrar en el ámbito de las relaciones interculturales entre países, donde ahí los gobiernos sí que tendrían que hacer algo más. Pero es una respuesta muy difícil efectivamente de solucionar, puesto que los países afectados ponen como excusa y como barrera a sus delitos, que son delitos por derecho natural y que son delitos que en esos mismos países se contemplarían como tal. El asesinato, el homicidio o los malos tratos son lógicamente infracciones criminales en cualquier país del mundo, aunque no sea occidental, pero ponen como barrera, como escudo, muchas veces de la persecución internacional, precisamente en que los valores en los que se fundamenta los derechos fundamentales, tal y como hoy los contemplamos, son valores creados en los que ellos han sido ajenos precisamente a esa creación, y por lo tanto es un escudo que ellos ponen precisamente para defenderse de las agresiones que consideran de los países occidentales a la hora de perseguir estos delitos por parte lógicamente, casi siempre de países occidentales, pero veremos a ver si en el próximo futuro incluso puede ocurrir que a lo mejor China pueda perseguir también delitos cometidos por los Estados Unidos, por ejemplo, en su territorio, o por Inglaterra, que en el pasado se cometieron. Lógicamente ya hoy sería muy difícil perseguir todas las guerras del opio en China y todas las barbaridades que hicieron los británicos en ese país, pero lógicamente hay que replantearse muchas cosas y desde luego yo considero que no deja de ser una excusa, aunque tenga ciertos visos de realidad la objeción. Yo creo que en efecto el discurso sobre la universalidad es un discurso complejo y, como decía antes, muy desafiante. Pero ojo que los problemas de universalidad no solo son unidireccionales, es decir, son bidireccionales, es decir, incluso en esos países que se podrían presentar como los autores del discurso, también hay violaciones a las exigencias de la universalidad. Por ejemplo, si uno se lee el auto del juez Pedraz, el resumen del caso demuestra hasta qué punto un país como Estados Unidos puede faltar a sus obligaciones en relación con la cooperación procesal. Y desde ese punto de vista, los problemas en relación con ese discurso occidental y con las garantías procesales y con la puesta a disposición de las pruebas, etcétera, etcétera, no solo es un problema que se pueda dar en latitudes muy lejanas, sino que es un problema que también se da muy cerca de nosotros. Bueno, ahora ha llegado el momento, con su permiso, de dar paso al contrapunto de esta tertulia. Como saben, invitamos siempre a un experto no jurista para que dé su opinión desde una posición no jurídica del tema que hoy tratamos. Hemos invitado hoy a Ignacio Sánchez Cuenca, director del Instituto Carlos III Juan March de Ciencias Sociales, y bueno, pues nos va a dar una visión, quizás desde el punto de vista más de la ciencia política y más desde las relaciones políticas. Vamos a escucharle y luego hablamos de su planteamiento. Bien, me gustaría presentar dos argumentos que cuestionan en parte los argumentos normativos o más jurídicos sobre la justicia universal. Son dos argumentos que proceden más bien del campo de las relaciones internacionales y de la ciencia política y que por lo tanto tienen una inspiración más empírica que teórica. Y estos dos argumentos son los siguientes. El primero lo que establece es que la justicia universal
si se extiende por todo el planeta, por todos los países, puede tener una consecuencia negativa para el fin de las dictaduras. ¿En qué sentido? Pues porque los dictadores, sabiendo que pueden ser juzgados posteriormente, renuncien a abandonar el poder. Este efecto se ha estudiado en las relaciones internacionales y hace que algunos dictadores se queden en su sitio, no acepten las reformas porque temen que si se procede a una democratización del país puedan ser juzgados posteriormente. Esto es un efecto típico contraproducente de reformas destinadas a introducir mayor democracia o mayor control jurídico sobre los actos políticos. El segundo argumento es un poco distinto. El segundo argumento es hasta qué punto puede entrar en conflicto la justicia universal con la justicia transicional. Sabemos que muchos países evolucionan de regímenes autoritarios con altos niveles de represión y por lo tanto grandes violaciones de los derechos humanos, pasan a ser democracias a través de ciertos pactos o ciertos consensos en virtud de los cuales se perdona a los perpetradores o se les da inmunidad penal por los crímenes que hayan cometido durante el periodo represivo. El propio caso español es un ejemplo de ello, es decir, si en la transición española hubiera habido justicia universal, quizá muchos de los franquistas que aceptaron la reforma democratizadora no habrían estado por la labor, puesto que habrían estado expuestos o habrían corrido un alto riesgo de ser juzgados posteriormente. Son muchos los casos de regímenes que han transitado de la dictadura a la democracia mediante este tipo de acuerdos entre el régimen y la oposición que les garantiza el perdón o les garantiza la inmunidad. Esto ha adelantado el final de muchas dictaduras, incluyendo probablemente el caso español. También tenemos otros muchos casos, como pueda ser el de Chile y otros en Latinoamérica. Entonces, esto de nuevo introduce una cierta duda sobre los efectos no previstos o los efectos contraproducentes que pueda tener la justicia universal. Bueno, ya lo han visto. Otro punto de vista interesante, desde luego. No sé si en refrán castellano resumir en a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y bueno, como decía Marcelino Sesmero, esto también está en construcción, es decir, nadie se plantea que negociar con el juez cuando ha cometido un delito, pues si en vez de 8 años lo podemos dejar en 3, pero me marcho a vivir a otro país y aquí... En cambio, en derecho internacional, bueno, hombre, si no me persigues mucho, pues lo mismo dejo aquí el gobierno y me voy exiliado a otro sitio. Bueno, no había tradición en España, pero ya existen las conformidades, ¿verdad? Y los procesos de mediación como alternativas, por ejemplo, a los procesos judiciales, y se están ensayando otro tipo de vías que no son incompatibles, yo creo, sino que pueden ser algo más, pero desde luego las reflexiones políticas deben serlo políticas y las jurídicas son diferentes, ¿no? Pero efectivamente hay sistemas de mediación o de transición, etcétera, que desde un punto de vista de la oportunidad política pueden ser muy interesantes, sin duda alguna. Yo creo que el sistema universal tiene varias patas en este sentido. Está la Corte Penal, está la acción que los estados en concreto puedan desarrollar en relación con la profundización o puesta en marcha de mecanismos de justicia o de jurisdicción universal, y luego está la práctica de las justicias transicionales, de las situaciones sociales en donde hay una recuperación de la memoria histórica, pero en todo caso yo creo que hay determinadas cuestiones, hay determinadas líneas rojas que en materia de derechos son difícilmente franqueables, o que si las franqueamos estamos violentando o forzando quizás demasiado el discurso de los derechos. En este sentido, yo creo que lo primero que deberíamos ser conscientes es de que en muchas ocasiones los argumentos pragmáticos en relación con los derechos no funcionan del todo. Porque si el pragmatismo puede servir para aliviar o aminorar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, al reconocimiento y a la justicia, el pragmatismo no vale o no debería valer. En segundo lugar, estamos hablando de violaciones y de agresiones a los derechos humanos que merecen una persecución incondicional.
que merecen una persecución incondicional. Y desde ese punto de vista, esta tipificación o la tipificación de estos delitos ocupa el lugar que ocupa en el derecho internacional y también de manera aislada en los ordenamientos jurídicos de los países concretos. Y en tercer lugar, yo creo que las consideraciones consecuencialistas en relación con los efectos de las sentencias o de las decisiones en materia de derechos humanos pueden provocar, como decía antes, una situación de indefensión o de disminución del peso y de la carga del valor de determinados derechos. Evidentemente, esto no desconoce que el sistema de protección, de reconocimiento, los compromisos internacionales en relación con los derechos descansen en un determinado ambiente, en un determinado escenario político, pero yo creo que si ahí se traspasan determinadas líneas, el retorno posterior es muy complicado. Bueno, este argumento pragmático que nos ha reflejado aquí el profesor ya se planteó precisamente en los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg hubo una tensión precisamente auspiciada por Inglaterra, por Churchill, de impedir, evitar o al menos limitar considerablemente dichos juicios, precisamente por ese carácter pragmático, porque se quería la colaboración del pueblo alemán, incluido las propias autoridades y personas que habían estado en el nazismo, de cara a una futura lucha contra el comunismo, lógicamente, aparte para la reconstrucción de Alemania. Y se puso ese argumento pragmático para intentar que precisamente esos juicios no se celebraran o se limitaran bastante. Lógicamente, ni los Estados Unidos entonces, y Rusia por razones lógicamente de otro tipo y de otro orden, impidieron, aparte de las razones morales, que esto prosperara, puesto que lógicamente cuando hablamos de delitos de este tipo, tan graves, que afectan de una manera tan evidente y tan grave a la humanidad, es muy difícil adoptar argumentos pragmáticos para evitar su enjuiciamiento. Se puede mediar, se puede llegar a acuerdos, se puede establecer determinados principios atemperadores de la pena cuando se trata de otro tipo de delitos, pero desde luego cuando se trata de delitos de este tipo resulta muy difícil utilizar argumentos pragmáticos. Otra cosa es si aquí, en este tipo de delitos de genocidio, lesa humanidad en general, sobre todo los de primer grado, cabe establecer de alguna manera el principio de oportunidad en la acusación. Muy difícil de soslayar en la mayoría de los países donde la acusación la tiene el propio fiscal. Lógicamente en España, si ha sido un país que ha sido pionero en justicia universal, ha sido porque la instrucción la llevan los jueces. Esto no ha ocurrido de la misma manera en otros países occidentales, porque tanto en Alemania como en Francia, en los países anglosajones y en los países escandinavos, la instrucción la llevan los fiscales, y por lo tanto, en virtud del principio de jerarquía, funcionaba el principio de oportunidad y se elegían aquellos casos que efectivamente podían tener una mayor presencia y una mayor, digamos, propensión a una condena, y donde no había ningún peligro para los intereses políticos del Estado, en este caso, y por eso se enjuiciaban esos casos y no otros. ¿Cabe, por lo tanto, el principio de oportunidad? Bien, yo no lo tengo muy claro si cabe o no cabe. En un principio, lo que yo sí niego la mayor, es que simplemente por no perseguir los dictadores vayan a abandonar el poder. No conozco ni uno solo, o mejor dicho, conozco solo dos casos, que es el de Chile y Argentina, y matizados, donde el dictador o no haya muerto en la cama o no haya muerto después de un hecho sangriento como una revolución o como una algarada. Y por lo tanto, pensar que la no persecución por cualquier Estado, en virtud de estos tratados de los delitos de lesa humanidad, pueda lograr o pueda propiciar que un dictador o una dictadura caiga, no está sustentada estadísticamente por ningún hecho. Todos han acabado de alguna manera o en la cama o por hechos violentos, y por lo tanto incluso se podría decir argumento contrario, que incluso no perseguirlo lo que está provocando es la continuidad en la dictadura, y que al final tenga que ser el propio pueblo, ya muchas veces harto de los abusos, el que tenga que acudir a una vía revolucionaria y sangrienta para poder eliminar al dictador. Pongamos el caso muy claro de Pol Pot y la dictadura en Birmania. Es decir, es un caso clarísimo de falta de absoluta ninguneo por parte de la comunidad internacional, que dejó hacer y que hasta que prácticamente no llegó, bueno, intervino un país como fue Vietnam, curiosamente, para evitar pues este tipo de sangría que se estaba produciendo en aquel pueblo. Por lo tanto, el argumento pragmático yo no lo entiendo. Puedo entender que se diga efectivamente como un argumento posibilista de cara a evitar
evitar conflictos, pero yo creo que es ese argumento precisamente que tienen los estados para evitar conflictos internacionales, pero no es un argumento para evitar o para impedir la persecución de los delitos. Yo creo que efectivamente el ejercicio, la posibilidad de ejercicio de la jurisdicción universal lo que está sirviendo es de aviso de navegantes para que no se realicen ese tipo de hechos. Y por ejemplo, en el caso de Argentina o de Chile sirvió, pero justamente para lo contrario. Cuando nosotros iniciamos la persecución y realizamos las primeras investigaciones y el primer juicio, ellos retomaron la Administración de Justicia y empezaron ellos mismos a realizar sus propios juicios y enfrentarse a esos hechos, con lo cual sirvió justamente para lo contrario. Luego está el concepto de impunidad, es decir, todo este discurso pivota en relación, se apoya en ese concepto, es decir, cualquier consideración o cualquier estrategia o táctica que disminuya ese concepto plantea problemas. Es decir, aquí no hay impunidad en relación con determinados delitos. Y luego hay otra cuestión. Yo creo que esto implica también una visión más amplia. Es decir, aquí hay una teoría del constitucionalismo global que está infaciendo, pero en donde el concepto de límite al poder es muy relevante. Es decir, si tú te tomas en serio las exigencias del constitucionalismo y si te tomas en serio la tesis de acuerdo con la cual los derechos son límites al poder político, y no solo al poder político, al poder en términos generales, hay determinados argumentos pragmáticos, posibilistas, consecuencialistas, que pueden poner en riesgo esa tesis. En todo caso, el discurso sobre el posibilismo a mí me parece interesante, pero ojo, el discurso sobre el posibilismo es un discurso político, es un discurso de oportunidad, que introduce una cuña bastante sangrante, o que puede introducir una cuña bastante complicada de gestionar en todo este sistema de persecución incondicionada y de lucha contra la impunidad. Además, voy a dar un discurso para que todo esto no sea un discurso jurídico y para que los que nos estén viendo crean que solo estamos hablando de derecho, de leyes y que seamos unos leguleyos. También en esto hay un discurso económico, vamos a decir, y social, que también quizá yo creo que es más importante incluso a veces que el propio jurídico, porque el derecho es un instrumento para regular las relaciones entre las personas. En un mundo como este, tan globalizado, donde en las relaciones intereconómicas entre estados se puede imponer desde otro estado condiciones económicas que impiden que otros puedan desarrollarse de una manera, digamos, racional. Y esto es bilateral, no solo es los países occidentales frente a los países subdesarrollados, sino incluso los países en desarrollo hoy están incidiendo de una manera muy clara y real en la economía de los países en desarrollo, a través de imposición, como es el caso de China, de condiciones económicas laborales muy determinantes, están invadiendo mercados. Por lo tanto, si en lo económico y en lo social se está creando verdaderos perjuicios y verdaderas relaciones o interrelaciones donde todos nos vemos afectados, y todo el mundo, ya no vivimos en una comunidad, en una sociedad donde el que vive en España o el que vive en Francia solo da cuenta de sí mismo y de su país en sus fronteras y los demás no importan, salvo cuando les invadimos o nos invaden, que ese era el típico de relación que existía hasta la Segunda Guerra Mundial, sino que lo que tenemos ya es una relación tan grande entre todos, lo que llamamos globalización, que ya no es una globalización empresarial, sino que ya es interhumana, interdimensional. ¿Cómo vamos a no exigir a los otros países responsabilidad penal por los actos que puedan cometer sus jerarcas, sus jefes o sus personas que gobiernan en esos países? ¿Cómo no? Si realmente en la economía y en la sociedad todos, al final, de una manera u otra, afectamos en las relaciones económicas y laborales del resto de los países, en virtud de que podemos sufrir ese tipo de relaciones económicas, ese tipo de imposiciones que nos vienen de fuera, y sin embargo no podemos exigir la responsabilidad y evitar la impunidad de aquellas atrocidades y aquellos casos de violación de derechos fundamentales flagrantes por parte de algún otro país. Por lo tanto, estamos ya en una dinámica internacional de interrelación tan grande que va a ser muy difícil un discurso pragmático, puesto que si adoptamos ese discurso pragmático en esta materia, lo tendríamos que adoptar también en el resto.
Y tendríamos que empezar a poner otra vez aduanas, y tendríamos que empezar a impedir que los chinos fabriquen, y tendríamos que empezar a no comprar ciertas cosas de otros países y volver otra vez a ensimismarnos en nosotros mismos, porque lógicamente, en virtud de esas relaciones económicas globales, nos estamos viendo todos afectados por esas relaciones, y por lo tanto, decir que en esto no vamos a ingerir, pero que en lo otro sí podemos tolerar las injerencias, desde luego no es algo que pueda, desde el punto de vista social y económico, ser compartido. Pues lo siento muchísimo, pero aunque no lo parezca, hemos consumido prácticamente nuestra hora de debate. Bueno, creo que hemos entrado en los elementos fundamentales, aunque nos han quedado otros muchos. Algunos se apuntaban como la propia realidad española y si, en fin, bueno, pues la jurisdicción universal, si Argentina nos demanda por los crímenes de la dictadura, si la ley de amnistía, eso no es, en fin, que nos queda, como ustedes saben, para bastantes más tertulias en las que seguro que podremos también seguir profundizando en estos temas. No me queda más que despedir a nuestros invitados agradeciéndoles no solo que hayan compartido su excepcional conocimiento, sino además que se hayan sujetado a tiempos razonables en el uso de la palabra, lo que nos ha permitido, creo que, una tertulia ágil y de mucho contenido. Así que Francisco Javier Anzoátegui, catedrático de Filosofía del Derecho, muchas gracias. Carmen Lamarca, catedrática de Derecho Penal, muchas gracias. Y Marcelino Sesmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, muchas gracias por estar aquí en estas tertulias jurídicas de la Universidad Carlos III y la editorial Tirán Leblanc. Y a mí solo me queda emplazarles a la siguiente sesión, que como ustedes saben lo anunciaremos con la debida antelación. Muchas gracias y buenas noches.